No ¿No siempre. grabó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿No se grabó? ¿O sí? Sí se grabó. Bueno, como un minuto no se grabó. No siempre se puede describir la curva de la forma y es igual a f de x. Entonces, digamos, cuando tenemos un caso idóneo de que no se puede describir de esta forma, si por ejemplo tenemos una partícula que tiene un movimiento muy errático, empieza en este punto, luego se desplaza para acá y luego continúa haciendo esta otra trayectoria y luego continúa de esta forma. Entonces, digamos, esta es una curva, pero digamos, si uno quiere representarla como una función y es igual a f de x, no se puede porque no satisfacemos la prueba de la vertical. Pero tampoco podemos representarla como un x de la f de y, porque también vamos a tener que se cruza varias veces para un mismo valor de x tenemos diferentes valores de y, para un mismo valor de x tenemos diferentes valores de y. Pero desde el punto de vista, digamos, introducimos una nueva variable independiente, un parámetro t, que se puede pensar como el tiempo. Introduzca una nueva variable t, conocida como un parámetro. Vamos a obtener las siguientes ecuaciones paramétricas de la curva. Estas son las ecuaciones paramétricas de C. Entonces aquí tenemos que x es función de t e y es función de t. Obviamente cada una de estas va a tener diferentes funciones. Y digamos, esto en cierta forma ya lo han visto en física, por ejemplo con el movimiento en 2 dimensiones de un proyectil o de una bala. Han visto ecuaciones como x es igual a una velocidad inicial por el coseno del ángulo por, yo creo que el tiempo. Y con y es un poco más complicado porque tienen el efecto de la gravedad. P0 seno de teta por t menos g dividido t al cuadrado dividido 2. Entonces, digamos, eso lo han visto, digamos, en física, o todavía no. Entonces, si quieren describir este lanzamiento de un cañón que se lanza a un ángulo θ, utilizando estas ecuaciones paramétricas pueden encontrar esta parábola. Y aquí solo voy a decir que θ es constante. Entonces empiezan aquí en 0, cuando t es igual a 0. Y luego van a ver que a medida que aumente t, vamos a ir moviéndonos en esta dirección. Obviamente lo interesante de física es determinar, digamos, cuál es el alcance del cañón. Entonces tienen que encontrar el tiempo cuando otra vez x vuelva a ser igual a 0. Digamos, tienen que encontrar una altura máxima y todo. Pero con esta formulación es fácil porque simplemente tenemos que derivar y respecto al tiempo. Encontramos cuando es igual a 0, nos da el tiempo, la mitad del tiempo de vuelo, etcétera. Pueden complicar más este modelo introduciendo el efecto de la resistencia al aire, etcétera y todo. Ahora, obviamente aquí van a poder encontrar y como función de x, pero van a observar que si encuentran y como función de x, desde el punto de vista para trabajar este problema de manera práctica, el problema se vuelve más complicado. No pueden realizar tanta física como con esta. Entonces estas son, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas del movimiento de un proyectil. Y obviamente lo más interesante es demostrar por qué el lanzamiento de un proyectil tiene una parábola. Aquí se mira claramente, t es prácticamente igual a x, reemplazo aquí, voy a tener un x dividido b0 por coseno de θ y este va a ser un x al cuadrado dividido unas constantes. Entonces, independientemente de si tenemos este problema o este otro, vamos a obtener que si vamos a ir variando este parámetro t, obtenemos la curva paramétrica. Entonces, esta es la clave. Y ahorita vamos a hacer un poco de ejercicios que van a parecer un poco de precálculo porque es un concepto nuevo desde el punto de vista matemático.
porque ahora más que todo nos estamos enfocando en las coordenadas, no nos estamos enfocando en una función en sí entre x y y. Obviamente vamos a ver que todavía va a existir la relación entre x y y. Entonces en algún momento vamos a poder eliminar el parámetro, pero obviamente cuando eliminemos el parámetro vamos a perder un poco de información, más que todo la dirección en que se mueve el proyectil. Entonces aquí digamos, vamos a bosquejar la curva paramétrica. Voy a poner aquí variando t de -1 a 5. Aquí solo les estoy dando una indicación de cómo vamos a variar el parámetro t para tener una idea de cómo graficar esta curva, porque aquí va a haber una dificultad. Por ejemplo, uno selecciona valores entre -2 y 2 o -3 y 3, pero la forma como está realizado este problema, para tener una información más completa de cómo se va moviendo cómo se va obteniendo esta curva, si empezamos con -1 y terminamos en 5, vamos a obtener una mejor idea. Entonces digamos aquí simplemente necesito identificar las coordenadas. Entonces voy a tener una tabla de valores que va a tener 3 columnas, una para los valores de t, otra para las coordenadas x e y. -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí simplemente vamos evaluando coordenada por coordenada. Entonces aquí es igual a x cuando t es igual a -1. Tendría que evaluar aquí -4 más -1. Aquí es igual a x cuando t es igual a 0. 0. Y luego con y, que es igual a y cuando t es igual a -1. Sí, 1. Y luego este aumenta a 2. Entonces digamos ahí, aunque no tenga todavía suficiente información para identificar la curva, por lo menos ya puedo hacerme una idea de cómo se va a empezar a ver esta curva. Entonces aquí ya como que voy a necesitar un -5. Bueno, y luego voy a necesitar tal vez 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí en y sí voy a necesitar un montón. Bueno. Entonces cuando t es igual a -1 empezamos en este punto. -5,1. Y luego cuando nos pasamos a 0, vamos a t es igual a 0, x va a ser igual a 0, pero ya y va a aumentar a 2. Entonces posiblemente la dirección va a ser esta. Vamos a estar teniendo una dirección como de esta manera. Obviamente tenemos que continuar identificando más puntos. Cuando t es igual a 1, x es igual a, yo creo que es 3. E y, lo bueno de y es que va aumentando de 1 en 1. Entonces aquí en y siempre vamos a ir subiendo. En x no siempre vamos a ir subiendo. Y luego miremos qué sucede en 2. En 2 tenemos que el valor de x es 4 y el valor de y es igual a 4. Entonces como que sigo subiendo y subiendo, pero parece que aquí en x ya estoy disminuyendo mi valor de la coordenada. Entonces voy a ver qué sucede cuando x es igual a 3, cuando t es igual a 3. Cuando t es igual a 3, ¿a qué sería igual el valor de x? Sí, es 3. Y con y sigo subiendo a 5. Muy bien. Entonces con t es igual a 2 estoy por aquí. Y luego cuando t es igual a 3 voy a estar en 4,5. Entonces aquí como que se empieza a vislumbrar una parábola. Entonces para graficar esta función yo creo que puedo conectar estos puntos. Un poco conjeturado, pero... Y aquí voy a indicar la dirección también. Empezamos en una dirección noroeste. Noreste.
Luego llegamos a este vértice de la parábola, que ahorita estamos especulando que es el vértice. Pero igual continuemos, digamos, cuando t es igual a 4, x se vuelve 0 e y es 6. Entonces como que sí tenemos cierta simetría, porque aquí tenemos 0,2 y luego aquí tenemos 0,6. Y luego para 5, vamos para cuando t es igual a 5, x es igual a menos 5 e y es igual a 7. Entonces vamos a regresar a este otro punto. Muy bien. Entonces solo voy a unir estos dos segmentos de la, dos pedazos de la parábola. Excelente, esas quedó mejor que las notas. Entonces obviamente, digamos, ahorita como no hay restricción de parámetros, en realidad lo que vamos a ver es que vamos a tener una parábola que va así, y luego cuando pasamos de este vértice vamos a ir en una dirección noroeste. Digamos, así es como graficaríamos una ecuación paramétrica si no eliminamos el parámetro t. Y lo bonito es que, digamos, esto uno puede utilizar un programa, una calculadora graficadora, ir identificando las coordenadas, utilizar más puntos, y luego solo se va llenando toda la información de los puntos intermedios. Para esta curva tal vez puedan pensar, bueno, esto no ayuda mucho, pero vamos a ver ejemplos más complicados donde sí es útil contar con ecuaciones paramétricas. Entonces, digamos, ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo podemos encontrar la ecuación que está representando esta curva? Encuentre la ecuación de la curva representada por las ecuaciones paramétricas de C, eliminando el parámetro t. Muy bien. Entonces, digamos, ahí está cómo se les ocurre unir x e y. Sí, igualando test, digamos. Hay una ecuación que nos puede dar t de inmediato. Aquí no me animaría porque aquí despejar t se mira muy complicado, pero... No, pero tal vez si despejan t en función de y, entonces Ajá. t ya la pueden meter. Sí, entonces digamos t en función de y, ¿a qué sería igual? Sería t es igual a y menos 2, ¿no? Sí, y menos 2, t es igual a y menos 2 en la ecuación para x. Podría subirla. Ah, sí, vamos a sustituir t es igual a y menos 2 en x es igual a, esto ya no se mira, 4t menos t al cuadrado. Muy bien. Entonces simplemente cuando hagamos eso vamos a tener nuestra ecuación paramétrica, nuestra curva paramétrica. Entonces aquí voy a tener 4 por y menos 2 menos y menos 2 al cuadrado. Entonces esta expresión que tenemos aquí, al expandir el cuadrado vamos a tener y al cuadrado menos 4y más 4. Obviamente voy a tener que cambiar el signo a la expresión, pero ahí estábamos. 4y menos 8 menos y al cuadrado más 4y menos 4. Entonces esta va a ser nuestra ecuación paramétrica, menos y, nuestra curva que paramétrica, menos y al cuadrado más 8y menos 12. Bien, entonces lo que estábamos graficando aquí era esta parábola, y podemos verificar que es la parábola porque los interceptos con el eje y serían 6 y 2. Esto ahorita no se observa mucho, pero digamos, si factorizamos el signo menos, necesitamos encontrar dos números que multiplicados den 12 y que sumados den menos 8, y menos 6 y menos 2 es la respuesta. Entonces sí, esta ecuación de aquí representa la ecuación de esta curva. Obviamente aquí hay una dificultad de que no...
digamos, una parte de la información que perdemos solo con la ecuación de la curva es que aquí ya no tenemos dirección. No sabemos si estamos subiendo la curva o si estamos bajando, y tampoco sabemos qué tan rápido o qué tan despacio la estamos subiendo. Entonces la parametrización no solo me va a dar dirección, sino en cierta forma también va a dar la dirección en que la partícula está recorriendo esta trayectoria, lo cual desde el punto de vista de física cambia el problema significativamente. Uno puede hacer más trabajo recorriendo la misma trayectoria si uno utiliza una mayor fuerza, lo cual implicaría una mayor aceleración. Entonces pueden ver que con estos problemas en física, si uno quiere complicarlos, uno puede pedirles a calcular el trabajo realizado por una partícula, no la que se mueve en línea recta, sino que ya se están moviendo en estas curvas. Y eso va a ser uno de los tópicos que van a ver en cálculo multivariable. No sé si van a tener suficiente tiempo para ver el tema de trabajo desde el punto de vista de con integrales de línea sí. Si con campos vectoriales tal vez a ella no les da tiempo. Entonces vamos a graficar la curva. Si el parámetro se restringe a 0, t va a estar entre 0 y 4. Entonces esta es una variación de este otro problema, del mismo problema que estamos trabajando. Muchas veces la partícula se va a empezar a mover en una trayectoria y luego va a terminar en otro punto. Entonces cuando tenemos ese caso, la ecuación de la curva va a ser simplemente una curva truncada, va a ser el segmento de una curva. En este caso, digamos, ¿de qué segmento estaríamos hablando? Sí, de aquí para acá. Ahora aquí obviamente, como ya habíamos graficado la curva para un mayor rango de valores del parámetro t, a la hora de trabajar con 0 y 4, simplemente empiezo en el punto 0,0, aquí lo tengo. Empiezo en el punto 0,2 y termino. Sí. Y ya sabemos que hay un vértice en 4,4. Entonces simplemente voy a graficar la misma parábola, pero ahora va a estar truncada. Entonces solo empieza aquí en 0,2 y luego termina en 0,6 con un vértice en 4,4. Y esto puede cambiar la curva de este problema puede cambiar de manera significativa si, por ejemplo, pongo ya que el parámetro es de 0 a 6. Entonces tendríamos esta primera parte muy pequeña del segmento de la parábola, y luego aquí tendríamos una parábola en cierta forma mucho más extensa. Y puede que incluso en algún momento hasta perdamos la información del parámetro del vértice. Si, por ejemplo, solo les pongo que la curva de 0 a t es igual a 3, estaríamos solo teniendo este pequeño segmento. Entonces eso es algo que va a pasar con ecuaciones paramétricas con el parámetro restringido. En algún momento no van a tener toda la curva original, sino solo un segmento. Entonces este es el segmento de una parábola. El segmento de la parábola en el primer cuadrante. Aquí de pura coincidencia nos quedó todo en el primer cuadrante. Entonces, obviamente van a haber más casos de parametrizaciones. Una parametrización que es muy común y es un ejemplo bastante recurrente es el de... Pero el punto es solo que encontrar el primer intercepto en los ejes, ¿no? Bueno, por coincidencia nos quedaron con los interceptos. Aquí, digamos, más que todo, como hay que trabajar este problema, es uno identifica las coordenadas para t es igual a 0, 1, 2, 3, yo creo que este es 2. Si t es igual a 2, este aquí sería 1, 0, 1, 2, 3 y t es igual a 4.
y otros puntos intermedios si en algún momento uno quiere tener más información. Entonces aquí, digamos, no estoy preguntando, no encuentre los valores de los parámetros donde vamos a tener los interceptos, sino solo grafique cuando los parámetros, cuando el valor de los parámetros está entre 0 y 4. En cierta forma una pregunta más fácil, pero un poco extraña, pero así nos va a pasar generalmente en este tema. Entonces generalmente una curva C tiene un punto terminal, un punto inicial, el cual va a ser el extremo izquierdo del intervalo de los valores para el parámetro, y vamos a tener también un punto terminal generalmente. Entonces aquí, digamos, si quiero graficar otro tipo de curva, el punto inicial de esta curva está aquí y el punto final está aquí. No, este es otro, es solo para ilustrar estos conceptos. Punto inicial y punto terminal. Que esto va a ser muy importante más a la hora de integrales de línea. Es un tema donde las parametrizaciones van a ser más críticas todavía. Entonces ahorita, ¿qué otros problemas tiene? Ah, sí, la parametrización de un círculo. Porque van a ver que para eliminar los parámetros van a haber formas bastante creativas. Entonces este va a ser el primer problema creativo. ¿Qué curva representan las siguientes ecuaciones paramétricas? Entonces aquí con ecuaciones paramétricas la dirección es crítica. Indique la dirección y explique si la curva se recorre más de una vez. Entonces ahorita en el primer problema tenemos que x es igual a coseno de t e y es igual a seno de t. Muy bien. Entonces, ¿qué curva va a ser representada por estas ecuaciones paramétricas? Tenemos que obviamente que eliminar el parámetro t. Sí. Porque, digamos, ¿qué identidad trigonométrica podemos usar a nuestro favor? Yo lo que vería es que cuando es 0, uno va a ser 1 y cuando el otro va a ser 1 es 0. Sí, también. Digamos, aquí la identidad trigonométrica que necesito usar es esta. También, digamos, pueden resolver para el parámetro t, pero tendrían que x es igual a coseno por el seno inverso de y. Y eso tal vez lo pueden encontrar utilizando un poco de trigonometría, pero lo más fácil es simplemente, como sabemos que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Entonces esta va a ser nuestra curva. Simplemente un círculo de radio 1. O, bueno, esta es una circunferencia unitaria. Ahora aquí va a haber una pequeña complicación, digamos, la curva ya la encontramos. Pero aquí cada vez les estoy describiendo, digamos, en cómo vamos a recorrer esta curva. Si la vamos a recorrer en un sentido en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Y también, digamos, si ya solo aquí no les puse la restricción del parámetro t. Sí, ahí se podría recoger infinitamente. Sí, infinitamente, sí. Si no les pongo restricción del parámetro, vamos a estar... De 0 a 2 pisos le da una vuelta más. Sí, una vuelta. Sí, aquí se me... Sí, está en contra. Y digamos, ¿cómo puede uno determinar si es a favor o en contra? Lo que pueden hacer es identificar dos puntos
sobre el círculo, digamos, pueden empezar con t es igual a 0 y luego se pueden ir a t es igual a pi medios, se van en múltiplos de 90 grados. Entonces simplemente observemos que si t, cuando t es igual a 0, a pi medios y a pi, x y y, empezamos con que x es igual a 1 y y es igual a 0. Entonces ya sabemos dónde estamos empezando, que eso también es crítico, saber dónde empezar. Cuando el parámetro aumenta pi medios, ahora x es igual a 0 y 1. Entonces, como pueden ver aquí, el parámetro t en cierta forma es el ángulo entre x y y. Entonces, por eso es que estamos teniendo estos valores tan conocidos. Así aquí tenemos 90 grados. Muy bien, entonces observen qué está sucediendo. Aquí empezamos en t es igual a 0 y estamos terminando en t es igual a 1. La única forma es moviéndose en esta dirección. Entonces esta ya en cierta forma es una dirección antihorario. Ya para tener, digamos, todavía más una mejor idea, podemos encontrar cuál es el valor cuando es igual a 180 grados, el cual sería este menos 1. Y lo que vamos a ver es que con 3 pi medios vamos a estar aquí. Yo creo que este t es igual a pi medios, no es igual a 1. Entonces ya cuando terminemos en 2 pi, vamos a terminar otra vez donde comencemos. Sí, este tipo de curvas se van a conocer como curvas cerradas. Van a ver en el curso de cálculo multivariable que las curvas cerradas tienen un montón de propiedades muy deseables. Para un problema de trabajo, si el sistema es conservativo, si empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto, realizan un trabajo de cero sin importar que... Sí, porque el desplazamiento es cero. Sí. Y también van a ver que no importa si tienen esta trayectoria con este círculo, si tienen otra cosa extraña, se va a estar realizando el mismo trabajo y la misma energía y todo. Ese va a ser un problema, ese es un problema bastante interesante, es un problema independiente de la trayectoria. Entonces aquí simplemente solo se recorre C una vez. Ahora lo que va a complicar mucho el cálculo de muchas de estas integrales o derivadas o longitudes de arcos es que generalmente vamos a tratar de que solo pasemos la curva una vez. Si escogemos una parametrización y luego observamos que al final se está recorriendo esta curva más de una vez, les puede quedar una respuesta que es el doble o el triple lo que esperan. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado especial en seleccionar que el intervalo del parámetro t, porque ahí digamos hay otro problema bastante similar a este, pero con algunas pequeñas diferencias. X es igual a 4 seno de pi t e y es igual a 4 por coseno. Entonces aquí hay una y voy a decir que el parámetro t tiene valores entre 0 y 1. Entonces diferencias, ahora ya tenemos un coeficiente multiplicando a las funciones trigonométricas. También en vez de decir que x es igual a coseno, ahora estamos diciendo que x es igual a seno. ¿Sí? Esto es información dada. Digamos, aquí les estoy dando varios problemas. Hola Daniel. Les estoy dando varios problemas. Un problema A donde, es una circunferencia unitaria. Este es el problema B. Y tenemos que encontrar qué curva describen estas ecuaciones paramétricas. Y digamos, ¿por qué estoy cambiando el argumento de las funciones trigonométricas? Porque en física sí va a ser crítico este valor del argumento. Esto se podría conocer, digamos, como una frecuencia angular, una velocidad angular. Entonces, obviamente, si este término es más alto, vamos a estar recorriendo este círculo de una manera más rápida. Entonces, es algo que se va a conocer como revoluciones por minuto o por segundo. Entonces, obviamente, aquí, matemáticamente, solo para encontrar la curva, solo tengo que hacer x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 seno al cuadrado de pi t más 4 por coseno al cuadrado de pi t.
Y seno al cuadrado más coseno al cuadrado cuando es el mismo argumento es igual a 1. Entonces ahora nuestra curva paramétrica va a ser un círculo, una circunferencia de radio 2. Pero no empieza un poco Sí, no. Entonces ahí te lo voy a tratar de esbozar una circunferencia un poco más grande respecto al anterior. Y luego lo que vamos a ver es que, bueno, cuando t es igual a 0, x va a ser igual a 0, e y va a ser igual a 4. Entonces observen dónde voy a empezar. Voy a empezar aquí. Ya no estoy empezando en donde usualmente uno empieza. Entonces aquí en cierta forma t no es el ángulo, sino tal vez es el ángulo más 90 grados. El radio sería 4, ¿no? Sí, el radio es 4, gracias, sí. Sí, el radio es 4, porque al elevar al cuadrado tenemos 16 más 16. Sí, entonces estas ecuaciones que estoy escribiendo aquí van a ser bastante útiles, van a ser las que se van a conocer como ecuaciones polares. Y nos van a permitir pasar de ecuaciones cartesianas a polares de manera casi indistinguible. X es igual a r coseno de teta y y es igual a 4 por seno de teta. Entonces empezamos aquí y ahora voy a encontrar qué sucede cuando t es igual a 1. Cuando t es igual a 1, x es igual otra vez a 0, pero ahora y va a ser a 4 por coseno de pi. Sí. Aquí tenemos un problema, porque entonces ahora nos estamos yendo para acá. Y en realidad aquí hay dos direcciones en las que uno puede ir de t0 a t1. Para eso me gusta medio, por así decirlo. Sí. Entonces en algún momento tienen ambigüedad sobre cómo, si van a ir en horario o antihorario, pueden hallar un punto adicional. Entonces con t es igual a 1 medio, x es igual a 4. E y coseno de pi medios es igual a 0. Muy bien, entonces identifico este punto como que esta va a ser la dirección. Va a ser un sentido horario. Van a ver que t a la 3 medios va a pasar por aquí, y cuando lleguemos a t es igual a 2, otra vez vamos a llegar al mismo punto. Pero como aquí solo es de 0 a 1, solo es medio círculo. Sí, gracias. Buena pregunta. Sí, yo creo que el problema que tenía en las notas es de 0 a 4. Entonces, si realmente quiero ser correcto, me gusta. Voy a tener que hacer ahora un problema C. Lo bueno es que ya hicimos mucho este problema B. Sí, aquí digamos, ¿por qué borré el círculo? Porque tenemos una restricción de parámetro. Entonces aquí la trayectoria, aquí la curva es simplemente media circunferencia. Y puede pasar. Muy bien. Es buena observación porque cambié el problema un poco, pero todo cambia de inmediato. Bueno, entonces miremos ahora qué más hay aquí, porque hay suficiente que hacer con estos ejemplos. Entonces aquí les debo un problema C, que es el problema de las notas. Voy a llamar este problema como B2 porque es prácticamente el mismo, solo que ahora les voy a dar la libertad de de 0 a 4. 2 vueltas. Sí, quiero que dé 2 vueltas. Entonces de 0 a 4, digamos, la curva sigue siendo una circunferencia de radio 4. Como es el mismo problema que el anterior, la dirección va a seguir siendo horario, el sentido. La única diferencia es que ahora sí vamos a dar más vueltas. Porque ahora tenemos un intervalo más extenso. Entonces empezamos aquí en t es igual a 0.
y luego en t es igual a 2 regreso a este punto. Entonces estoy aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces aquí ya llevo una vuelta, pero tengo que hacer ahora la trayectoria de 2 a 4. Entonces de 2 a 4, esta es otra vuelta. Y aquí ya tengo 0, 2, 4. Entonces aquí en realidad lo que estamos haciendo es que estamos recorriendo C dos veces. Se recorre C dos veces. Y esto sí cambia un montón el problema, porque aquí tenemos 2 revoluciones, aquí tenemos media revolución y en el anterior solo teníamos una revolución. Entonces ahí sí vamos a tener que tomar en cuenta todos esos detalles. Tenemos, yo creo que otros problemas más por aquí, miremos, sí ven. Ahora tengo el problema inverso, digamos, si les doy una parametrización, pueden encontrar la curva que representa a las ecuaciones paramétricas. Pero ahora, ¿qué pasa si tengo la curva? ¿Cómo puedo encontrar un sistema de ecuaciones paramétricas? Y no tiene que ser único. Siempre y cuando las ecuaciones paramétricas satisfagan la curva, entonces esa es una parametrización válida. Y el proceso de parametrización consiste en encontrar ecuaciones paramétricas para una curva. Entonces ahí te tengo que traducir varios de estos problemas a ecuaciones paramétricas, porque varias de las fórmulas van a estar basadas en que conozcan las ecuaciones paramétricas de una curva. Entonces, digamos, ahí está. Antes de empezar, digamos, tenemos algunas ecuaciones cartesianas para una circunferencia de radio R y centro x sub 0 y y sub 0. Sí, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a f al cuadrado. X al cuadrado más... Sí, al cuadrado es igual a f al cuadrado. Bueno, pero es que entonces ahí solo tendríamos x al cuadrado es igual más una constante es igual a una constante. Digamos, la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r mayúscula al cuadrado. Con el centro, ¿qué cambio hay que hacer? Porque hay que hacer ahí... Esta es la ecuación de una circunferencia cuando el centro está en el origen. Entonces, digamos, ¿cuál es el único cambio que hay que hacer? Es un cambio simple, pero... Hay que agregar una constante a x. Sí, hay que restar como que el efecto del centro. En cierta forma, como que trasladar el centro al origen. Entonces una forma de trasladar este centro al origen es si sustraemos x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Entonces si hacen esta sustracción ya van a tener que la ecuación cartesiana de este círculo. Entonces este es un círculo desplazado. Entonces por eso en algún momento se trabajó el tema de traslaciones en el curso de cálculo diferencial. Aquí estamos trasladando el círculo x sub 0 unidades a la derecha y luego subiéndolo y sub 0 unidades. Entonces esta es la ecuación cartesiana. Ahora, digamos, para la parametrización, ¿qué se les ocurre? Aquí lo que tenemos... En este caso podemos poner que el x verdadero, por así decirlo, va a ser igual a un parámetro t menos xo. ¿Podría ser? X es igual a... bueno, si hacemos esto, ¿a qué sería igual y? Y va a ser igual a ese y está ahí que es t menos... bueno, si hacemos esto, porque empezamos bien, pero vamos a tener un t cuadrado más t cuadrado es igual a r al cuadrado. Pero como que tenemos que encontrar otros números que, digamos, aquí obviamente para un círculo saben de que tienen que utilizar en algún momento la identidad trigonométrica coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Y en este caso, como tenemos que esta es el lado derecho, no es igual a 1, sino es igual a r al cuadrado, en algún momento vamos a necesitar un r al cuadrado coseno al cuadrado más r al cuadrado seno al cuadrado de θ es igual a
r al cuadrado. Entonces, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué términos tienen que igualar con coseno y cuál término tienen que igualar con seno? Digamos, aquí ya casi que tienen la forma. Digamos, esto al cuadrado aquí los únicos términos que observo que están elevados al cuadrado es x menos x0 e y menos y0. Entonces en realidad lo que tenemos que proponer es fácil, es simplemente decir que x menos x0 es igual a r por coseno de teta. Y esto era todo. Obviamente ¿cómo se llama? Este término lo podemos pasar al lado derecho como un más x sub 0. Pero ahorita lo importante es identificar que esto es lo que vamos a proponer. Porque esta parametrización es válida. Porque si hacen x menos x sub 0 al cuadrado, vamos a tener r al cuadrado coseno al cuadrado. Este otro término elevado al cuadrado, vamos a tener r al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Y todo eso va a ser igual a r al cuadrado. Entonces aquí estamos satisfaciendo esta ecuación. Estas dos ecuaciones satisfacen esta. Entonces simplemente para proponer mis ecuaciones paramétricas, traslado el centro, las coordenadas del centro al lado derecho de estas ecuaciones. Entonces esto es lo que le digo que son los ejercicios sencillos, pero que tienen ahí un planteamiento un poco diferente a lo que hemos visto en las clases de cálculo. Muy bien. Entonces ahorita tenemos esta expresión, es una de las tantas parametrizaciones válidas. Esta, como van a ver, no es única. Ahorita solo estamos dando aquí estamos dando una cantidad infinita de vueltas. Yo creo que en todo caso aquí la dirección es el sentido es antihorario, solo porque x es igual a coseno. Entonces obviamente otra persona puede proponer otra parametrización como esta, x es igual a x sub 0 más r seno de, pongamos 4 teta, y y es igual a y sub 0 más r coseno de 4 teta. Y voy a poner aquí que teta está entre 0 y 4 pi. Yo creo que si mal no estoy, aquí daríamos un total como de 8 vueltas. Entonces cualquiera de estas dos es válida. Y van a ver que la ventaja por lo menos que vamos a tener aquí en cálculo cuando estemos calculando áreas o longitudes de arcos o áreas superficiales y cualquier otra cantidad, no va a importar si escogen o estas ecuaciones paramétricas o estas otras, al final la respuesta va a ser la misma, siempre y cuando en el problema no tengan que lidiar con la dirección de la curva aquí tendrían el problema de que esta curva la están recorriendo 8 veces, entonces aquí tendrían que poner entre 0 y pi medios. Pero fuera de eso, sus resultados no van a cambiar aunque propongan diferentes ecuaciones paramétricas. Entonces la parametrización no es única, pero para la mayor parte de problemas el resultado no va a cambiar. Ahora en multivariable esto se vuelve todavía más crítico. Entonces digamos ahorita todavía tenemos unos cuantos más problemas. Hay un problema en cierta forma sencillo, pero hay otro problema que va a ser más complicado, que es uno que va a motivar por qué estamos interesados en las ecuaciones paramétricas. Porque podemos representar curvas mucho más difíciles. Entonces aquí necesito trazar la curva. Con ecuaciones paramétricas. X es igual a coseno de teta e y es igual a coseno al cubo teta. Entonces digamos,
primero necesito encontrar la curva, o si quieren pueden utilizar valores de teta. Teta es igual a 0, pi medios, pi y todos los múltiplos de 90 grados y van a obtener una información igual de buena. Pero ahorita la ventaja es que podemos resolver y encontrar de qué curva estamos hablando en específico. Entonces, si x es igual a coseno de teta, ¿a qué sería igual y en términos de x? Coseno y teta sería el coseno inverso de x, eso sería el coseno cúbico del coseno inverso de... Podemos hacer eso, pero eso suena... Bueno, tal vez hagamos el caso de Juan Diego, solo que, digamos, él está proponiendo que teta es igual a coseno inverso de x. Y aquí lo que voy a escribir es que voy a escribir que y es igual a coseno de teta al cubo, todo esto al cubo. Muy bien, entonces aquí tengo que y es igual a coseno de coseno inverso de teta. Bueno, aquí sería de x. Entonces, ¿a qué es igual el coseno del coseno inverso? Simplemente al argumento de x, porque tanto el coseno como el coseno inverso son funciones inversas. Entonces, esta es la idea de Juan Diego. Vamos a llegar a la misma respuesta. Lo que les recomiendo es que no sustituyan eso, sino que sustituyan coseno de teta es igual a x en esta expresión. Porque aquí vamos a tener que y es igual a x al cubo. Pero cualquier forma es válida. Pero ahora vamos a tener un gran problema, porque digamos la curva, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser toda la función cúbica o...? No, porque como solo puede haber valores entre 0 y 1, entonces solo se queda entre -1. Sí. Entonces aquí no vamos a tener toda la función cúbica. Vamos a tener que tomar en cuenta la restricción que como coseno está entre -1 y 1, x va a estar entre -1 y 1. Entonces tenemos que graficar la siguiente curva. La curva y es igual a x al cubo con x entre -1 y 1. Sí. Sí, y también va a estar restringido. Bueno, aquí voy a poner puntos, entonces 1,1 y -1,-1. Pero tal vez en algún momento me pueden decir, pero si ese parámetro de teta no está restringido, entonces ¿cómo se va a ir comportando? Se van a ir comportando los valores de x y y a medida que cambiamos teta. Cuando teta es... Lo que hace es como... Sí. al principio otra vez. Sí, qué bueno que ya viste eso. Sí, esto es como una especie de péndulo extraño. Empezamos aquí con teta es igual a 0, x es 1, y es 1. Cuando nos vamos a pi medios, pasamos por el origen 0,0 y luego en pi vamos a tener -1 y -1. Entonces cuando estemos regresando a 3 pi medios, vamos otra vez a pasar por el origen y luego en 2 pi vamos a regresar al punto inicial. Y luego vamos a seguir dando vueltas así. Entonces esa es una curva con un comportamiento muy interesante. Es un péndulo no lineal o algo así. Entonces digamos ahorita vamos a tratar de representar la siguiente curva. Y esta curva es conocida como la cicloide. Y esta va a ser la curva trazada por un punto P sobre la circunferencia. De un círculo con radio R cuando este rueda a lo largo de una recta.
Entonces esta es más o menos la trayectoria de un punto sobre la llanta de una bicicleta o sobre la llanta de un carro. Lo más interesante de este problema, pero yo creo que está fuera un poco el enfoque de este curso, si fuera un curso de geometría tal vez si miraríamos el más detalle de esta ecuación. Sí, ahí te voy a escribir estas ecuaciones. Entonces el libro deduce por qué estas son las ecuaciones paramétricas de una cicloide. Ahora lo que van a ver es que estas ecuaciones, desde el punto de vista del parámetro θ, son fáciles. Pero si en algún momento uno quiere encontrar la ecuación entre y y x, esta va a ser una ecuación mucho más complicada. Entonces lo bonito aquí es que las ecuaciones son fáciles, vamos a ir bien. La x es ángulo, o seno de ángulo. Sí, ajá, sí. Porque este ángulo menos seno de ángulo, vamos a ver que a medida que aumentamos el ángulo, x va a ir aumentando, mientras que y se va a quedar entre 0 y 2r. Y esto tiene sentido porque la altura de la llanta se mantiene constante, mientras que... Entonces esto es más o menos lo que estamos tratando de hacer. Estamos identificando un punto sobre esta moneda o llanta. Tenemos aquí la línea recta. Y luego vamos a ir trazando con un punto, un marcador, cómo va cambiando sus coordenadas en X e Y. Entonces empezamos de esta forma. Y voy a ver qué tal... Uy, Dios mío, yo creo que puse demasiadas. Bueno, estoy poniendo créditos. Entonces observen cómo se va moviendo esta llanta. Hay personas que... Bueno, y yo creo que aquí ya vimos suficiente. Ahora la llanta está retrocediendo. Se dio cuenta que pinchó. Ajá, sí. Ahora lo interesante es que tratar de graficar exactamente esta a mano cuesta, digamos, puedo hacer una aproximación, pero si en todo caso quieren ser muy precisos, están estas, creo que eso le gustaría a Juan Diego, no sé cómo se llaman estas, como en arquitectura se pueden utilizar para dibujar cicloides y hipocicloides y curvas mucho. Cuando les enseñan a hacer eso solo con compás. Sí. Oye, es que en algún momento incluso Galileo y todos ellos demostraron que todas estas áreas y volúmenes eran igual a esto utilizando geometría. Entonces por eso es que no voy a derivar estas ecuaciones, simplemente vamos a apreciarlas y vamos a estar agradecidos de que las tenemos a nuestra disposición. Y lo único que voy a hacer es que voy a identificar unos cuantos puntos. Voy a ver, estoy viendo que el parámetro θ puede tener valores, digamos, de múltiplos de pi. Menos 2pi, menos pi, 0, pi y 2pi. Entonces cuando θ es igual a menos 2pi, x sería igual a menos 2πr. Mientras que y vamos a ver que y es igual a 0. Entonces en y vamos a tener una restricción, solo vamos a esta altura puede estar desde el punto más bajo de la llanta hasta el punto más alto de la llanta, que sería todo el diámetro, y el diámetro es 2r. Entonces en este punto de vista tenemos menos 2πr y 0. Luego la distancia aumenta menos pi por r, pero luego en y vamos a ver que hay un 1 menos menos 1. Entonces esto es igual a 2r, y solo con ver estos dos puntos, este ya no va a ser un círculo, va a ser un arco bastante parecido a un círculo, pero no lo es. Cuando estamos en 0, aquí es cuando estamos en la parte baja de la llanta, y luego en pi vamos a tener que x es igual a pi menos 0, πr. Estos puntos los estoy identificando rápido, pero no es este no es tanto el objetivo, sino solo hacerse una idea de cómo se mira esta cicloide. Nos vamos a enfocar nosotros más en las propiedades de áreas y de cálculo de derivadas que de las propiedades geométricas, pero de que esta curva tiene una importancia, tiene una gran importancia, más en algunos cursos de física donde vienen trayectorias de objetos extraños.
Entonces ahorita voy a tratar de hacer por lo menos 2 arcos de esta cicloide. Yo creo que puedo ponerlo más como por aquí y este un poco más corto. Entonces este punto de aquí va a ser igual a menos pi r. Aquí vamos a tener pi r y aquí vamos a tener 2 pi r. Observamos que la coordenada en y siempre está entre 0 y 2r. Entonces empezamos aquí en menos... bueno, no empezaríamos en menos 2 pi r, sí. Empezamos en menos 2 pi r. Obviamente. Pero para este parcial sí se va a poder entrar calculadora entonces. Voy a tener que hablar eso con Eugenio. Sí, porque este tema es un tema es un tema de graficación. Tal vez si no queremos que entre en calculadora, simplemente en una hoja poner como sí. Cosas así muy... Yo creo que se puede, sí, vamos a tener que ver, porque este es un tema inédito que se está dando por primera vez en este curso, pero solo para suplir una necesidad del tema de cálculo multivariable. Aquí los arcos no me quedaron iguales. Sí, yo creo que podría poner eso más que todo para que identifiquen los límites de integración y más que todo ya puedan resolver las integrales o las derivadas. Entonces este es como se observa el cicloide. Obviamente el video en YouTube tiene una mejor forma. Vamos a ver que aquí podemos encontrar longitudes de arcos, podemos encontrar el área de un arco, pero para todo ello necesitamos estas ecuaciones paramétricas. Entonces digamos, ahorita ya he cubierto la mayor parte de las curvas con las que vamos a estar trabajando. Ahorita quiero presentar, digamos, todavía otras curvas con las que posiblemente nos tengamos que topar. Ya nos topamos con el círculo, pero también nos podemos topar con una elipse, con una hipérbola, con una parábola. Voy a ponerlo así que de manera fácil. Quiero poner parametrización. Y esto es, la tarea de parametrización consiste en encontrar las ecuaciones paramétricas de una curva. Ahora hay varias posibilidades. La posibilidad más fácil es que si les doy una curva que tiene esta forma, y es igual a f de x y x está entre a y b, ¿qué parametrización se les ocurre para este tipo de función? A una función de t. Sí, pero ¿cuál es la función? Es igual a a. Sí, pero ¿cuál es la función de t más fácil que uno puede pensar? Una lineal. Sí. Entonces, digamos, esto puede parecer que es bien simple, pero es que es curioso, porque para poder usar estas fórmulas, si les damos una ecuación de esta forma, una parametrización que se tiende a obviar, a pesar de ser lo más fácil posible, es x es igual a t e y es igual a f de t. Entonces, con eso ya tienen la parametrización de este tipo de curva. Y esto puede aplicar siempre y cuando satisfagan la prueba de la recta vertical. Entonces es simplemente una función identidad, o si lo piensan desde el punto de vista de que si t es una variable independiente, aquí como x es una variable independiente, entonces esa misma variable independiente es el parámetro, solo que le cambio el nombre. Y van a ver que sí es crítico poner este t y este f de t. Ahora, si tienen para curvas que son relaciones, vamos a tener que ser más creativos. X va a ser igual a un f de t. Sí. Y ese valor de x va a ser igual a, en este caso, a, por decirlo, va a ser igual a f de t. Sí. Y luego hay que buscar f del a en la función original, es igual a otro f de t, pero para y. Sí. ¿Qué se me ocurre?
Sí, sí, también se puede hacer también un A menos T. Y luego aquí tal vez desplazar algo. De que se puede. Sí, hay veces que uno para esta parametrización va alguien por conveniencia para aprovecharse de simetrías, utilizan parametrizaciones raras como 1 menos T o una raíz cuadrada, pero les queda el problema mucho más bonito. Pero yo creo que no me voy a enfocar tanto en problemas realmente creativos, más que todo vamos a estar trabajando ecuaciones muy comunes, digamos como la ecuación de un círculo, que esta por lo menos ya la conocemos. Si estamos trabajando con un círculo de radio R, ¿qué parametrización necesitamos utilizar? Sí. Y multiplicado por el radio, pero eso no es tan complicado. Ahora también, digamos, si quieren, dependiendo de la orientación de la curva, pueden proponer x es igual a r por seno de teta y y es igual a r por coseno de teta. Yo creo que afortunadamente en el capítulo 10 no tenemos que lidiar con la orientación. El tema de la orientación son para aplicaciones que solo aparecen en cálculo multivariable. Entonces eso va a hacer este tema mucho más fácil, porque tener que pensar encima de todo en la orientación sí es sumamente complicado. Entonces el círculo solo voy a identificar el punto R,0 y el punto 0,R. Aquí como lo tenemos es un sentido antihorario, pero no importa. Sí. También se puede poner un menos, sí, con un menos. Sí, aquí hay tantas formas de hacer trampa. Pero aquí, digamos, para trabajar un poquito de álgebra, digamos, vamos a trabajar con la elipse. ¿Cuál es la única diferencia entre la elipse y el círculo? Que por así decir, digamos, el radio aquí es diferente que el radio acá. Entonces una forma bien fácil de escribir una ecuación de una elipse es dividiendo x al cuadrado por un número a al cuadrado e y dividiéndolo por b al cuadrado y esta ecuación haciéndole igual a 1. Si dividen esta ecuación por r al cuadrado, van a obtener una ecuación del círculo con la forma de elipse. Si a y b son iguales, obtienen un círculo. Pero lo interesante, observen esta parametrización. ¿Cuál se les ocurre para la elipse? Tienen que usar la misma identidad. Partido A va a ser igual al coseno del ángulo, entonces por lo tanto A por el coseno del ángulo. Sí. Excelente. E y es igual a b por seno del ángulo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque observen que si sustituyo esta parametrización propuesta en la ecuación original, voy a obtener a al cuadrado por coseno al cuadrado dividido a al cuadrado más a al cuadrado por seno al cuadrado dividido a al cuadrado dividido 1. Y esto lo satisfacemos porque tenemos la identidad trigonométrica. Entonces ahora voy a graficar una elipse. Posiblemente cuando vieron este tema, yo creo que en el colegio vieron dos tipos de elipses, una elipse achatada en el eje X y otra achatada en el eje Y. Los problemas de elipses que se vuelven sumamente complicados es si la elipse no tiene el centro en 0, 0, sino lo tiene inclinado, y has de graficar una elipse torcida es. La elipse tenía un pedazo del círculo como que más chiquito y el otro más grande. Ese sí está. Entonces tenía No, que no. Ahí ese tipo de curvas tampoco vamos a trabajar aquí. Aquí el propósito es más que todo cálculo. Obviamente tengo que presentar estas parametrizaciones, pero no suficiente vamos a tener con la cicloide y estas elipses y la hipérbola incluso no creo que la vayamos a ver en algún problema. Ahora, ahorita yo creo que ya les pedí en un laboratorio que encontraran el área de una elipse. Había uno que tenían que despejar para Y y hacer discos.
o tal vez no pregunté ese problema. Yo me recuerdo que había sido, pero el de una sección cónica ahí era un volumen. Entonces no. Entonces lo que vamos a ver es que en la sección 10.2 vamos a poder encontrar el área de una elipse. Y este va a ser fácil con ecuaciones paramétricas. Sin ecuaciones paramétricas es un problema más respetable. No, es que sí, el volumen de una elipse no se puede encontrar. Yo creo que el área tal vez la encontramos. El volumen es un elipsoide, sí. Y el elipsoide es otra idea. Sí, aquí si no tenemos el tema de áreas con 10.2, yo creo que es más como 10.4, tendríamos que utilizar ecuaciones cartesianas, y aquí obviamente van a tener un 1 menos x al cuadrado por raíz cuadrada, y cuando miran términos así saben que tienen que lidiar con sustituciones trigonométricas, y eso complica el problema increíblemente. Entonces tenemos la hipérbola, pero otra vez porque quiero motivar otro tipo de identidades que no utilizamos mucho. Pero digamos, muchos se han preguntado, bueno, pero ¿por qué se llaman coordenadas hiperbólicas? Aquí en este caso cada punto del círculo es, digamos, un coseno de teta, seno de teta. Lo que vamos a ver es que una relación similar vamos a tener con las funciones hiperbólicas, pero solo que no vamos a estar sobre un círculo, sino vamos a estar sobre esta curva que se conoce como yo creo que aquí necesito un menos, si no, Dios, yo creo que ahora trabajé con la que abre para arriba y no con la que abre para abajo. ¿Dónde está la que abre para arriba? Yo creo que sí, vamos a sí. No, esta está bien, es la que abre a los lados. Entonces ahorita vamos a seguir manteniendo esta idea de qué parametrización puedo pensar. Obviamente no puedo usar ni coseno ni seno, porque coseno al cuadrado menos seno al cuadrado no se cancelan, lo que se cancela es la suma. Pero tenemos otras funciones que sí tienen esa propiedad bien interesante. Sí, es la que es así como una X sin toparse. Sí, ok, sí, la otra es la que... Coseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico al cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, solo por este motivo, para poder usar esta identidad trigonométrica, voy a proponer, aquí necesito un nuevo parámetro t o teta. Aquí y es igual a a por seno hiperbólico de t. Van a ver que esta es la parametrización. Ahora, esta parametrización es bien bonita porque si en algún momento les cuesta graficar la ecuación de una hipérbola, pueden ir viendo, vamos a ver cómo se va comportando coseno hiperbólico. Tiene valores positivos, seno hiperbólico empieza negativo, luego se vuelve positivo. Y eso les da una idea de cómo se va a ver esta curva. La de hielo sería B. Sí, gracias, sí es B. Sí, porque este es el caso más general. Entonces, cuando tienen esta ecuación paramétrica, cuando t es igual a 0, x es igual a y y es igual a 0. Ahora, si tenemos valores positivos de t, x va a aumentar y y también va a aumentar. Eventualmente se van a tener prácticamente el mismo valor. Entonces, en algún momento van a ver que estas funciones hiperbólicas generalmente tienen unas líneas inclinadas que son como focos, que son las que se conocen como asíntotas oblicuas. Ahora, obviamente, si el valor de t es negativo, x se sigue manteniendo positivo, pero y ahora va a tener valores positivos. Y luego aquí vamos a tener este tipo de asíntotas oblicuas. Entonces, estas son bastante útiles identificar a la hora de graficar esta función hiperbólica. Yo creo que es b dividido a, no importa. Ahora,
Desafortunadamente con esta parametrización perdemos la otra rama de la hipérbola, porque obviamente hay otra hipérbola aquí, la que abre hacia la izquierda. Ahora, si uno quiere conseguir esa otra, uno puede... Más o menos, ¿no? Sí, es como un más menos. Pero digamos, generalmente con estos problemas de movimiento en una partícula, si una partícula está confinada en esta rama, no se va a pasar a la otra rama. Y lo mismo con un área y un volumen. Aquí hay una región donde hay un montón de partes indefinidas. Entonces, por esta razón estoy graficando solo esta rama del hipérbola. No se ha partido en dos, una para un lado y otra para otro. Bueno, podría partirse en dos, pero esas ya son otras aplicaciones de física más sofisticadas. Y obviamente pueden ver de que como este tema es una generalización del tema de funciones, hay más chance para representar comportamientos más complicados, pero lo interesante es que si se paran sobre cualquier punto de la hipérbola, ahora las coordenadas están proporcionadas por seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Y antes, cuando no habían calculadoras como determinaban esos valores de seno hiperbólico y coseno hiperbólico, graficaban una hipérbola muy precisa y luego ahí con una regla milimetrada, sí, y iban encontrando los valores del seno hiperbólico. De hecho, todavía hay una regla de esas en no sé qué museo de la que usaban antes. Sí. Que está en la regla. Que de hecho hay una regla que hasta tiene la forma, está un poco picada, pero hasta tenía la forma de sí, es que esos son los conocimientos de antes que a veces que son muy útiles más para ilustrar un tema. Digamos, una calculadora ayuda, pero lo que les puedo decir aquí es que no quiero que este curso se vuelva